Mi equipo está conformado por Ingrid López Flores, Ana Damaris Bernal Torres y su servidora Erika Francisca García Santiago. Nosotros les vamos a presentar los siguientes temas de la materia de marco legal. El primer tema sería sociedades mercantiles, el segundo, disolución y liquidación de las sociedades mercantiles y el tercero, fusión y transformación de las sociedades mercantiles. Introducción. Sociedad implica la reunión de individuos cuyo fin es un interés común. La materia mercantil no es una excepción. La Ley General de las Sociedades Mercantiles, LGSM, de 1934, derogó las disposiciones que esta materia prescribía en el Código de Comercio, incluyendo la sociedad de responsabilidad limitada. Mi nombre es Erika Francisca García Santiago. A mí me tocó el tema 4, sociedades mercantiles. La empresa comercial es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. La clasificación. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según el aspecto en que nos enfoquemos, podemos clasificarlas de diversas formas. Clasificación doctrinal. Para su debido estudio, las sociedades mercantiles pueden clasificarse de la siguiente manera. Por su actividad económica, desde el sector primario básicamente extractivas que crean de utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza, como por ejemplo están las empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras, entre otras. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Del sector terciario, destinado a servicios y comercio con actividades de diversas naturaleza, se encuentran las empresas comerciales de transporte, turismo y asesoría. Por su forma jurídica, empresas individuales, cuando pertenecen a una persona, esta persona responde frente a terceros con todos sus bienes, por lo que son llamadas de responsabilidad limitada. Empresas colectivas o sociedades generalmente constituidas por varias personas dentro de esta clasificación están de conformidad con el artículo primero de la Ley de Sociedades Mercantiles las siguientes: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad cooperativa. Por su ámbito de actuación. Según su ámbito de actuación y en función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. Clasificación legal. A pesar de que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es omisa para definir a esta organización, se aboca a clasificarlas en el artículo primero. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 1. Sociedad de nombre colectivo. 2. Sociedad de comandita simple. 3. Sociedad de responsabilidad limitada. 4. Sociedad anónima. 5. Sociedad en comandita por acciones. Y 6. Sociedad cooperativa. La constitución de las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad, por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en el caso de la materia mercantil será la especulación comercial. Contrato social. Este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes, o sea, en pocas palabras, los socios, sin ser motivo para su terminación o disolución. Personalidad jurídica. La personalidad de las sociedades mercantiles es el atributo, cualidad o carácter esencial de las personas morales para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Estatutos. Constituye de la ley suprema de la sociedad mercantil y sirven para regular su estructura, organización y funcionamiento de los órganos sociales y de los propios socios. Mi nombre es Ana Damaris Bernal Torres. Les hablaré sobre el tema de sociedades mercantiles, el cual abarcaré la unidad 5, que es disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. Ahora vamos con la introducción. Una sociedad, a partir de la voluntad de varios individuos que en su conjunto tienen como fin común crear una empresa moral, viva, en desarrollo con pleno funcionamiento y productividad.
En otros casos, los integrantes de una sociedad ven la necesidad de modificar su naturaleza y para sobrevivir deben conjuntarse en otras sociedades hasta llegar al momento inevitable de extinguirse al cumplir con su fin, repartiendo todos sus bienes mediante su liquidación. En esta unidad se conocerán las causas particulares de los socios y la sociedad para disolverse, así como los efectos de la decisión de llevar a cabo su liquidación, entre los cuales está la cancelación de su registro y consecuencia de la extinción de su personalidad jurídica. Bueno, ahora continuando con el concepto de disolución, lo podemos definir como toda agrupación cuando nace debe prever su fin de manera anticipada. En el caso de la sociedad mercantil, los socios en sus estatutos establecen los motivos por los cuales será disuelta y a falta de ello, por disposición de la ley. Como se puede definir la disolución, hay dos tipos, la parcial y la total. La parcial es cuando cada uno de los socios decide dejar de participar en la sociedad, rompiendo el vínculo que la une a ella mediante el retiro, porque sea voluntad de todos los socios excluir a cada uno de ellos o bien por causa de muerte de socio. Y la total se puede decir que se da como el paso previo a su extinción, destinándose toda actividad social a la liquidación de su patrimonio social. Continuando, la disolución se divide en dos causas, generales y particulares. Las causas generales de disolución se encuentran establecidas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde puedo definir algunas, las cuales son cuando una sociedad se disuelve por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objetivo principal de la sociedad, también por quedarse consumado, por acuerdo de los socios tomado de la conformidad con el contrato social y con la ley, por el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece, por la pérdida de terceras partes del capital social. Las causas particulares las puedo definir que son aplicables exclusivamente a la sociedad de nombre colectivo, comandita simple y por acciones, siendo reguladas por el artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo artículo nos menciona que la sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario, por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescida respecto a uno de ellos. Como siguiente punto hablaré sobre la liquidación. La liquidación se establece en el artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual consiste en percibir los créditos de la compañía, por ejemplo, liquidación del activo, y en extinguir las obligaciones contraídas según vaya venciendo. Ahí lo podemos definir como la liquidación del pasivo, la cual busca la extinción completa de la sociedad mercantil. Otro punto importante es que la liquidación tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeuda a la sociedad, pagar lo que de ella se deba, vender los bienes de los socios y practicar el reparto del patrimonio social entre los socios. Por otra parte, cabe mencionar que el procedimiento de la liquidación se da por tres etapas. La primera etapa es la realización de una causa de disolución, la segunda etapa es la liquidación y la tercera etapa es la división del patrimonio social. Este procedimiento culmina con la extinción como ente jurídico previa a la liquidación que da la misma se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación. Una vez realizada, se cancela la inscripción al contrato social. Mi nombre es Abdi Ingrid López Flores y me tocó el tema 6.
Fusión y transformación de las sociedades mercantiles. Objetivo: describir los procedimientos de fusión, excreción y transformación de las sociedades mercantiles. Como subtema 6.1 está la fusión de las sociedades mercantiles. Es una figura legal con la que varias personas jurídicas pasan a formar una sola. En la práctica, los activos de una entidad legal o persona jurídica pasan a ser propiedad de otra. Existen tres antecedentes. Primer movimiento: ocurrió en Estados Unidos cuando diversas empresas horizontales se unieron en una sola para denominar el mercado. Segundo movimiento: Europa. En la década de los 50, diversas empresas se fusionan con el principal objetivo de asegurarse de materia prima. Tercer movimiento: década del neoliberalismo. Los 80. Florecieron las empresas que ofrecían varios bienes y servicios. Subtema 6.2. Escisión. Amandado Autier, 2002, señala que la excreción de las sociedades se da cuando una empresa decide extinguirse y divide la totalidad de su activo y capital social en dos o más partes que serán aportados en un bloque a otras sociedades de una nueva creación, o bien cuando sin extinguirse aporta una parte de su activo pasivo de una nueva creación, o bien cuando sin extinguirse aporta una parte de su activo pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación. Tipos de excreción: parcial y total. 6.3. Transformación. La transformación es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria a otra, de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Conservación de la personalidad jurídica. Los efectos de la conservación de la personalidad jurídica de la sociedad son que los derechos y obligaciones de la sociedad para con terceros continúen con la nueva sociedad, además de que los socios poseen la nueva sociedad de derechos proporcionales a los que poseen la anterior. Cambio de la modalidad de capital fijo y capital variable. La ley establece que las sociedades podrán transformarse en sociedad de capital variable. Para eso, denota en caso error que una opinión de varios autores, ya que, como definimos anteriormente, la transformación consiste en el cambio de la estructura jurídica en una sociedad para tomar una diferente. En cambio, al hablar de capital fijo o capital variable, se hace referencia a la modalidad que adopta el capital social y no la forma de la sociedad. Finalmente se va a detallar la conclusión general, en donde se determina que las sociedades mercantiles son un grupo de personas, a partir de dos o más llamados socios, eso es lo que incluye una sociedad mercantil, que se unen para obligarse a contribuir, ya sea con recurso económico o esfuerzo como el trabajo, entre otras cosas, lo cual contribuyen en un objetivo para determinar un fin en común. Cualquier persona puede participar en la constitución de una sociedad mercantil siempre y cuando ésta tenga la capacidad de goce y ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales, que no tenga ningún vicio o una enfermedad que lo incapacite y que haya licitud en el objeto o fin que se persigue. Por consiguiente, una sociedad mercantil nace cuando se levanta un acta constitutiva frente a un notario público que haga válido todo el proceso, así esta sociedad se adquiere personalidad jurídica y al mismo tiempo derechos y obligaciones distintos de las personas físicas que la conforman. También es preciso aclarar que la disolución no produce la extinción de las relaciones sociales, ni la del ente jurídico, así como el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que las sociedades, aun después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Disuelta la sociedad, dice el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se pondrá en liquidación. La liquidación constituye la fase final del estado de disolución.
La liquidación de las sociedades mercantiles, solo una vez pagadas las deudas sociales, se podrá llevar a cabo la distribución del remanente del patrimonio entre los socios o cuota de liquidación de acuerdo con las reglas que para cada tipo de sociedad la ley establezca. La liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del contrato social, con lo cual la sociedad queda extinguida. Finalmente, podemos concluir que con la finalidad de cada una de las sociedades participantes se conviertan en sociedades más eficaces y eficientes en el proceso productivo. Cada una de las sociedades participantes son favorecidas y además se fortalecen en la parte del capital social donde cada uno de los integrantes reduce sus pasivos. Además, con base en nuestra legislación de sociedades mercantiles, puede darse perfectamente una escisión que solucione un conflicto entre socios, asignando las participaciones sin que los grupos en conflicto continúen vinculados a la misma sociedad o a las mismas sociedades.